Es todo un honor recibir en este primer L a Gabriel Albiach, filósofo. Es un filósofo de estos de que más que amar la verdad, la persigue y cuando la persigue la escruta y la esencializa y te la acaba convirtiendo en una columna periodística. Valen muy pocos. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Mario. ¿Cómo son los amigos? Oye, como en el cuento de Monterroso, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía seguía allí. Cuando despertó, Mario Noya seguía entrevistando a Gabriel Albiach. ¿Cuántas veces te he entrevistado? Pues no sé cuántas, pero la primera vez eras un chavalín. Era un chavalín, siempre para aprender. No digas eso. Hay que estudiar para entrevistar a don Gabriel. Yo recuerdo que la primera vez que te entrevisté, claro, me recibiste en ese estudio tan bonito que tienes. Que tenías, ese era mi estudio de la calle Norte. Sí, eso es. Encantador. Y yo dije, yo de mayor quiero esto. Pero con esta banda de bribones que nos gobiernan, que han dicho que no se puede poseer nada, me parece que, mira, ya van las canas y aún no puedo tener un nidito de eso para... A mí me han quitado hasta las canas. Así que cuidado. Gabriel, El eclipse del padre. Esto es lo que acaba de mandar a las librerías Gabriel Albiach. El eclipse del padre, una crítica de la razón woke en la esfera de los libros. Bueno, pues lo primero, voy a empezar con la portada, Gabriel. Es una portada muy poderosa y bueno, tiene además un fragmento de Judith con la cabeza de Holofernes de Cristofano Allori, que está, se puede ver en el Palazzo Pitti de Florencia, ¿no? En Gabriel. Pero fíjate, veo esta portada tan poderosa y eclipse es una palabra que me chirría mucho aquí, porque lo que cuentas, casi más que del eclipse del padre, podemos hablar del asesinato del padre. El eclipse a veces yo lo asocio con fenómenos naturales o con una decadencia que casi viene dada, de la que a veces tiene culpa el decaído, y aquí estamos hablando de algo muy distinto. No, líbreme Dios de enmendarte la plana con el título, ¿no? Pero que digo, que me ha chocado. ¿Cómo llegaste a esto del eclipse del padre, Gabriel, para titular este libro? El eclipse porque es de algún modo el camuflaje, la evaporación, el hacer invisible algo que aparece como un empeño cerrado de las sociedades contemporáneas. Ese mecanismo del enmascaramiento que fundamentalmente se produce a través del lenguaje, a través de la creación de una barrera de palabras que impide ver la realidad, naturalmente que lo que hace es crear el sistema de ficciones a través del cual se genera sumisión, se genera dependencia de los individuos, pero naturalmente en el eclipse desaparece el objeto eclipsado. No, en el eclipse es enmascarado por una sombra que tarde o temprano tendrá que dejar lugar a su nueva irrupción. En lo que concierne a una estructura simbólica, porque notablemente el padre del que se está aquí hablando no es un sujeto material específico, es una figura. Es una función simbólica, la función que configura el orden humano. El orden a través del cual el animal naciente, el animal que nace de mamífero hablante, acaba configurando su realidad en el mundo. Pues bien, en el enmascaramiento de algo que es una figura constituyente de la subjetividad humana, a mí me aparece como algo que necesariamente tiene que conducir a un fracaso, a un fracaso más o menos catastrófico, más o menos desastroso. Un fracaso civilizacional. Sí, claro. Si quieres, en el límite la cuestión es la siguiente: sin estructura de ordenación no existe posibilidad de una subjetividad que sirva para nada. Entonces hay dos posibilidades: o realmente ese eclipse, pasado un lapso de tiempo, muestra su inanidad
y es desplazado por una nueva reconfiguración de ese orden jerárquico, o pura y directamente la subjetividad humana se va de una vez definitiva al carajo, porque naturalmente una subjetividad en la que no operan las estructuras simbólicas de orden y jerarquía es sencillamente un manicomio, sin más. Fíjate que escalofriante paradoja, ¿no? Que la liberación era esto, como diría el otro, ¿no? La liberación de los sujetos acaba convirtiéndolos en objetos. Y fíjate, Gabriel, el subtítulo es Una crítica de la razón woke. Y yo decía, bueno, no sé si es más una razón que una pasión, lo woke, ¿no? Pero luego pensando, dices, bueno, lo woke ha salido de los grandes templos de la razón de la universidad. Y entonces ya no sé si esta razón woke es una razón desaforada, que se ha salido de madre, una razón muy desordenada y una razón que además viene a matar a aquello a lo que pretendía liberar, ¿no? Ya digo, de nuevo, la liberación era esto, Gabriel. Bueno, vamos a ver, todos los mecanismos de sumisión, todos los mecanismos de algún modo de idiotización humana, se presentan siempre a sí mismos como mecanismos de salvación o como mecanismos de culminación de la propia excelencia humana. Y naturalmente que cuando se habla aquí de crítica de la razón woke, la expresión está siendo tomada con un fuerte contenido irónico. Pero bueno, ese contenido irónico no puede ignorar en absoluto que quienes formulan tesis que no resisten al menor análisis crítico, sin embargo presentan eso como un ámbito de nueva racionalidad. Claro. Y naturalmente uno puede decir esto es una colección de estupideces, pero no basta decir es una colección de estupideces. Hay que tratar de entender por qué y cómo ha podido originarse algo que configura un sistema de relaciones humanas directamente imposible. No, y además son estupideces. Ojo con las estupideces, porque a veces la reacción instintiva a una estupidez es la carcajada, pero luego pasa esto. Es decir, cabezas cortadas. Hay cabezas cortadas. Gabriel, fíjate, déjame seguir aún con el título, sí. El eclipse del padre, una crítica de la razón woke, que tomado como un todo, ¿no? Este título evoca a pensadores tan disímiles, tan distintos como Immanuel Kant, ¿no? Evidentemente, y como Émile Cioran, ¿no? Émile Cioran, en uno de sus aforismos más salvajes, ¿no? Dice aquello de haber cometido todos los crímenes salvo el de ser padre, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, lo que une a Kant y a Cioran es que no fueron padres. Y a mí me llama la atención, precisamente, este libro lo has escrito tú, que eres un hijo del 68. Uh-huh. Tú a veces te has proclamado hijo literal del 68 en un sentido simbólico, y valga el disparate, ¿no? Lo soy como lo han sido prácticamente todas las gentes de mi edad. Y para repente, bien y para mal, para todo. Eso es, pero fíjate, ¿no? ¿Quién te iba a decir, Gabriel, que ibas a acabar escribiendo en 2025 un libro como padre, dedicado a tu padre, por cierto? Uh-huh. Desde esta posición de fijaos a dónde ha llegado el sacudón libertario que yo viví en un primer momento y que lo interpreté de una manera muy distinta y que ha tenido estos hijos o estas secuelas, ¿no, Gabriel? Sí, pero fíjate que de algún modo, las gentes del 68, que éramos por un lado, si quieres, herederos de Marx, éramos también en el mismo porcentaje herederos de Freud. Y naturalmente lo que Freud, muy en particular, lo que en aquel momento era la lectura hegemónica de Freud, es decir, Lacan, nos mostraban, es que la figura paterna, la figura del padre, era lo que Lacan llamaba el nombre del padre. Es decir, una estructura simbólica que genera orden y disciplina. Y que esas figuras simbólicas, algo que venía ya de Grodek, fíjate, un libro de Grodek que tiene ahora 100 años,
Las figuras simbólicas no son manejables a voluntad. Las figuras simbólicas estructuran a los sujetos. Ningún sujeto puede decir que está construyendo sus mitos, que está construyendo sus arquetipos. Los está vehiculando. Los arquetipos están ahí. Aunque entres en conflicto con ello. Naturalmente que la relación paterno-filial es una relación conflictiva, tiene que serlo. Es una relación en la cual alguien que inicialmente surge de la nada tiene que ir apropiándose de su propio territorio a partir de las estructuras de comprensión de la realidad y del lenguaje con el cual se apropia la realidad, que le vienen impuestos por la figura paterna. Eso necesariamente es conflictivo. Pero naturalmente el conflicto, en términos de racionalidad básica, se resuelve precisamente en una reapropiación por parte de la figura del hijo, del universo que el padre ha puesto frente a él, apropiación que le permite construir su propio mundo. Si tú destruyes el principio formal de ordenación, no hay mundo ninguno del cual te puedas apropiar. Tú me decías hace un momento cómo un hijo del 68 puede acabar escribiendo esta idea de que la voladura de la simbólica paterna hace el mundo inhabitable. Bueno, yo pienso que no es difícil entenderlo, incluso no es difícil entenderlo para las gentes de mi edad. Yo, sabes, Mario, he tenido una fortuna pues puramente anecdótica, pero que es una fortuna, que es la de haber sido 2 veces padre sin haber sido ninguna vez genitor. Eso me permite, de algún modo, me ha permitido siempre con mucha facilidad el entender que padre no es una figura biológica, que padre es una estructura de simbolización del mundo. Lacan decía que es la sintaxis, sin más, es decir, el orden de las palabras, y que esa ordenación del mundo, esa sintaxis, es algo sin lo cual ni hay mundo, ni hay humano en el mundo. Fíjate, Gabriel, bueno, aquí has tocado varios temas que son la madre del cordero, que diría el filósofo, ¿no? Aquí, de hecho, bueno, la fotografía que tienes aquí es una de tus hijas, es de Samira Albiach. Y estás hablando del 68, de ese espasmo antiautoritario y que venía a liberar al individuo y lo ha convertido en profundamente huérfano, muy trágico. Es decir, se pidió que se matara al padre. El padre no murió, De Gaulle salió reforzado quizá temporalmente solo, y luego hubo un vacío que se ha rellenado de maneras a veces trágicas, ¿no? Y de repente se encuentra gente como tú que ha mirado su pasado con honestidad y que ha mirado también los fenómenos culturales que se han producido en los últimos 50, 60, 70 años, también con honestidad. Dicen, fijaos, nos creíamos prometeos y resulta que hay unas realidades que no se despegan, contra las que no puedes luchar. De hecho, vienes a decir aquí, ¿no? Cuando te quieres liberar de lo que de tu columna vertebral, acabas perdiéndote y no puedes claro, y tú acabas diciendo aquí cosas como: el hombre es hombre y no puede dejar de serlo, la mujer es la mujer y no puede dejar de serlo, que vengan a detenerme, que me esposen, lo siento mucho, pero la naturaleza y la civilización dicen otra cosa, ¿no? Y esto, que te podría convertir en un líder de la izquierda antiautoritaria en el 68, ahora te convertiría en un fascista asqueroso que está al servicio de lo peor de la humanidad, ¿no? Y que te podría poner en problemas con la justicia en España. Vamos a ver, todo se reduce a algo tan elemental como esa breve fórmula que utiliza Freud en uno de sus escritos a propósito de la sexualidad. Miren ustedes, la anatomía es un destino. Lo que yo he tratado de mostrar en este libro es que la confusión léxica que han introducido los pensadores llamados woke
La confusión léxica deriva de una traslación inconcebible en las lenguas latinas, que es la de confundir género con sexo. Mire usted, el género no tiene nada que ver con el sexo. Si el género tuviera que ver con el sexo, pues tendríamos que decir que la silla en la que usted está sentado es una hembra, mujer, y el micrófono en el que está hablando es un varón. O se vería usted obligado a decir una cosa tan divertida como que en los usos populares de la lengua los genitales del varón son femeninos y los genitales de la hembra masculinos. Un momento, es real. ¿Es real? Hagan esta pausa y piensen Sí. cómo aludimos a los genitales masculinos En el lenguaje vulgar. y cómo aludimos con a un los femenino. femeninos. Eso es. Y a ¿Es lo así? femenino ¿Es así? con un masculino. ¿Qué sucede? Que estamos confundiendo la caracterización de las palabras con la caracterización de los objetos a los cuales remiten. Cuando decimos que cuando hablamos de género, a lo que estamos aludiendo es a un modo de clasificar las palabras que remite no a ningún tipo de sexuación de los objetos a los que se refieran, sino a una complejísima trama de orden semántico, de peculiaridades fonéticas, de etimología, es decir, a todo ese ámbito de producción de palabras concretas que los lingüistas conocen muy bien, pero naturalmente que eso que se dice de las palabras no se está diciendo de las cosas a las que se refieren. Confundir la realidad con su denominación es un disparate completo. Cuando hablamos de los individuos concretos, entonces naturalmente no debemos decir que tienen género, es un abuso lingüístico absoluto, tienen sexo. Y el sexo, por lo demás, cuidado, además del género y del sexo, tenemos que tomar en consideración a continuidad un tercer elemento que es clave y que naturalmente incomoda enormemente a este tipo de teóricos, que es la genitalidad. El género remite a las palabras que hablan de la realidad. Hablen de cosas, da exactamente igual a las palabras, punto. El sexo remite a los modos de proyección libidinal de los individuos, a los deseos. Mire usted, la genitalidad no. La genitalidad, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que decía Freud, un destino. Es un elemento anatómico. Por eso, naturalmente, yo creo que, ¿sabes? Ahí se utilizaba una fórmula de Camus al inicio del libro. Sí. Que nombrar mal a las cosas es añadir desdicha al mundo. En este caso la cosa es terrible. Porque, vamos a ver... Porque es una renominación deliberada en muchos casos, porque lo que se pretende, o sea, aquí detrás de esto hay un proyecto de ingeniería social. Y hay mucho dolor. Salvaje, y hay muchísimo y hay mucho dolor y eso no se puede ignorar. Cuando se le dice a alguien que lo que se le va a hacer es una reasignación genital, tú estás creando el fantasma en quien escucha eso, ya sea el que lo va a sufrir o el público alrededor. Tú estás creando el fantasma de que vas a cambiarle una genitalidad funcional por otra. Es mentira, es completamente mentira. Yo hago ahí referencia a una de las grandes especialistas en psicoanálisis francesas que ha estudiado esta materia, Elisabeth Roudinesco, pues, estudiosa de extraordinario prestigio, que simplemente transcribe algo elemental que cualquier cirujano que realice estas operaciones sabe. La implantación de un pene artificial o de una vagina artificial en un mamífero del otro, que inicialmente dotado de los otros genitales, no es una operación funcional, es una operación plástica. Eso significa, por lo tanto, que el operado va a tener la apariencia que quiere tener, pero esa apariencia no trae consigo ningún tipo de función. Dicho de otro modo, tú podrás tener una hermosísima vagina que no te servirá absolutamente para nada desde el punto de vista del placer, es decir, serás un varón castrado, sin más, o tú podrás tener unos hermosos genitales masculinos
que no te servirán absolutamente nada a efecto de placer y serás sencillamente una mujer amputada. Las amputaciones, todos lo sabemos, todo cirujano lo sabe perfectamente, a veces son imprescindibles. Pero también ningún cirujano te dirá que... Pero siempre son traumáticas. Claro, ningún cirujano te dirá que una amputación sea grata. Sea deseable. Una amputación, los cirujanos siempre han admitido el principio de que la cirugía es el remedio al fracaso de la medicina. La cirugía es el recurso último allá donde no tienes la posibilidad de salvar algo. Pero naturalmente si tú le cortas un brazo a una persona, no le vas a decir, por más brazo ortopédico que le pongas, no le vas a decir que lo que estás haciendo es reasignándole un brazo de otro tipo. Gabriel, has estudiado esto con detenimiento, con gravedad, hablas con infinita tristeza. Estamos hablando de un asunto muy grave. Y te va a despachar alguien con, ¿es usted un transfobo de mierda, por ejemplo? ¿Qué se hace ahí? A ver, Mario, yo tengo 75 años, 3/4 de siglo, cumplir en la semana próxima. Como comprenderás a estas alturas de la vida, yo vengo de una familia mi padre fue condenado a muerte en 1939, militar profesional. Toda mi familia materna represaliada como familia de izquierda liberal muy marcada, abuelo redactor de las leyes de enseñanza primaria. Mis hijas hubieran tenido un abuelo que fue fusilado en el año 1963, el último fusilado de la Guerra Civil. Como comprenderás, a estas alturas de la vida, las tonterías que puedan llamarme me traen completamente al fresco. O sea, he intentado durante toda mi vida pensar y establecer el rigor de las cosas. Me da exactamente igual lo que piense nadie. Ahora, es verdad, Gabriel, tú estás curado de espanto. Eres recortadito, que diría el Fari, pero eres peleón y echado para adelante. ¿Pero qué se hace con un investigador? ¿Qué se hace con un investigador que está empezando su carrera universitaria? ¿Qué se hace con un divulgador? ¿Qué se hace con alguien de 25 años que tiene la carrera por delante? En este país en concreto se le masacra. No es lo mismo exactamente en otros países europeos donde el ámbito de la libertad académica, pese a todo, es muy respetado, en el que incluso las cosas que pueden no estar oficialmente bien vistas merecen el respeto del que hace un trabajo serio. Desgraciadamente, Mario, en estos momentos, para la gente más joven, para la gente que empieza a trabajar en el ámbito de la investigación, en el ámbito académico, en el ámbito de la literatura, todo se ha vuelto extremadamente hostil, en el sentido de que hay una sola vía transitable, y aquel que no desee transitar por esa vía, aquel que trate sencillamente de pensar, sin más, sin prejuicios, se va a encontrar con una inviabilidad completa. Lo normal no es ni siquiera que se le reprima, simplemente se le ciegan todas las vías de desarrollo. Y que se le generen esos mecanismos de autocensura que hacen que tú sepas dónde te estás moviendo, y a veces incluso es que está en el aire. Es decir, hay veces que ni siquiera eres consciente de que te estás autocensurando. Hay veces incluso que dices, oye, esto es como los famosos experimentos de los monos que están ahí subiendo al árbol y les dan latigazos, y de repente se ha generado tal terror que viene un mono que nunca ha visto nada y los demás incluso le dan para que no... Entonces, hay veces que incluso... Es que no se puede hablar de cobardía, ¿no? Sino que, oye, no, la atmósfera es esta, esto es el tabú. Exacto. Me han dicho que ni se me ocurra. No, es que no se me ocurre. Pero ¿qué problema hay? Que hay gente que está bien. Aquí es donde se produce también mucho sufrimiento, que es, hay alguien que ve que hay algo que está mal, le está provocando una disonancia, y dice, o me someto, o voy a ir muy mal, pero va a estar mal ya porque él va a vivir en esa disonancia, ¿no? Naturalmente, y lo verdaderamente grave en estas sociedades es que en la mayor parte de los casos eso no llega ni siquiera a plantearse. El consenso es tan fuerte, tan brutal. Las reglas del juego, las reglas del lenguaje han sido fijadas de un modo tan marmóreo, tan inexorable, que lo normal es que el sujeto se engarce
en esos automatismos sin ni siquiera tener la menor conciencia de que está dentro de una máquina que lo tritura, sino con la perfecta buena voluntad de que no solamente está actuando así por libre decisión, sino que además ese es el mejor de los mundos posibles y que de algún modo está transitando por un camino filantrópico y beneficioso para todos. Todos los poderes han jugado a eso. Lo que pasa es que el poder actual dispone de un control de medios simbólicos tan brutal, tan apisonadora, que escapar a él se ha vuelto casi imposible. Gabriel, mira, aquí rescatas el verso más famoso los versos más famosos de John Juaristi, ¿no? Te preguntas, viajero, ¿por qué hemos muerto jóvenes y por qué hemos matado tan estúpidamente? Nuestros padres mintieron, eso es todo, es de poema Spoon River de John Juaristi. John Juaristi en sus memorias luego vino a decir algo muy interesante. Sí. Dice, este verso corrió fortuna, porque además creo que lo introdujo en el Bucle Melancólico, en alguno de sus grandes libros de enunciado del nacionalismo vasco. Y él dijo aquí, luego dijo que acabó repudiando esos versos porque le sonaban a exculpatorio. Exacto. O sea, oye, pero yo he sido la juventud contestataria, yo lo hice todo bien, luego vinieron los malos, pero no, es que esos eran... Y entonces... No, pero él siempre dice que es al revés, que en realidad los padres que mintieron somos nosotros. Es lo que te iba a preguntar, iba a decir, oye, ¿y los que mintieron no serían más bien los revolucionarios? La revolución no mintió precisamente en el momento en que se convirtió en algo muy distinto de lo que predicó, para que gente que no quería politizarse en el sentido más basurento del término, sí se movilizara para deponer un orden establecido. Y tenemos ahora, bueno, Gabriel, te vuelvo a decir, hemos pasado de mayo del 68, tú estabas allí, a Madrid 15 de marzo, ¿no? Y también estuviste ahí, también estuviste de otra manera, ¿no? Uh-huh. Cuéntame, Gabriel, ¿qué diferencias ves entre un Gabriel Albiac contestatario, un joven estudiante que vive en primerísima persona esos acontecimientos, conoce a Daniel Convendite, Daniel Rojo, en fin, estaba ahí en la primera, y pues, con gente como Pablo Iglesias, Irene Montero, que protagonizan ese otro sacudón libertario? Con algunos has compartido jaula magna, la Universidad Complutense, como profesor, y otros eran alumnos aventajados de esos profesores que dijeron, salid a conquistar las calles, ¿no? No, vamos a ver, ya que hablamos de profesores, lo primero que uno les enseña a los alumnos en mi disciplina, que es la historia de la filosofía, es que no hay peor enemigo de la inteligencia que el anacronismo, que las mismas palabras dichas en dos momentos diferentes no significan las mismas cosas, significan cosas distintas y a veces las contrarias. Tú estás hablando, te refieres primero al 68, si quieres al final de los 60 y principio de los 70. Vamos a ver, el Gabriel Albiac del 68 o de inicio de los 70, como buena parte de mis amigos de esa época, éramos gentes que vivíamos en una dictadura. Eso no se puede olvidar jamás. Y esencialmente aquello contra lo que nos rebelábamos era una dictadura contra la cual rebelarse tenía ciertos costes. Yo tuve mucha suerte, no pagué costes importantes. Me retiraron el pasaporte y pese a todo pude salir de España por pura incompetencia, como sucede siempre en este país. Pero bueno, digo, no, yo no tuve mayores problemas. Hubo gente que tuvo problemas muy serios. Las apuestas tienen valor y tienen interés cuando son apuestas que se efectúan contra un jugador importante. Vamos a ver, si estás apostando contra una dictadura, vale la pena asumir riesgos y asumir costes. Hombre, si estás apostando contra una criaturilla de 5 años que no sabe ni a qué está jugando, pues entonces da un poco de vergüenza. Y si vas a matar a Franco
cuando Franco... Bueno, no, uy, los derrocadores retrospectivos de dictaduras. Pero esos no son únicamente los de Iglesias y esta gente. Eso en este país ha abundado de un modo en todas las generaciones espantosas. ¿Te acuerdas de Javier Ortiz? Sí, cómo no voy a Javier Ortiz decía que en los tiempos de la lucha antifranquista estudiantil a los jóvenes del PNV, que debía haber alguno, lo llamaban los senadores porque siempre que había palos lo pillaba senando. ¿Te acuerdas tú de esa? Buena idea. Yo hace no mucho, hablando con un historiador especializado en el periodo de la transición, cuyo nombre no daré porque es una conversación privada, me comentaba, yo creo que tiene toda la razón, mira, lo divertido de los historiadores de dentro de 2 siglos será hacer el catálogo de cuántos de los diputados de las Cortes Constituyentes que hicieron la Constitución del 78 habían sido en uno u otro momento confidentes de la policía franquista. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Ya recordarás cómo don Santiago Carrillo negoció con Martín Villa la destrucción de todos los archivos policiales que concernían a personajes de la transición. Aquí no pasó lo que pasó en la Alemania democrática. En la Alemania democrática y en todo el este. Hay un libro maravilloso que yo quisiera recomendar a nuestros oyentes, que es el libro de Peter Esterházy. Bueno, lo que escalofriante. Es escalofriante. Muy rápidamente, Peter Esterházy es el hijo del conde Esterházy, después heredó el título, que fue uno de los personajes claves de la oposición contra la dictadura prosoviética de Hungría durante todo el periodo de la hegemonía soviética en Hungría. Cuando muere, ya ha caído el viejo régimen y su hijo Peter, un grandísimo escritor de mi edad exactamente, murió hace 2 años, escribe un libro que es un gran elogio de su familia, Las órbitas planetarias, que recuerdo que se llama, y después de escribir eso tiene la idea estupenda de tratar de ver el otro lado de la historia. Le ha contado la historia del héroe opositor y ver qué es lo que ha visto la policía. Y entonces pide entrar a los archivos de la policía. A diferencia de España, los archivos en todo el este están intactos y son de libre acceso. Peter Esterházy, los amigos y los archiveros le dicen, hombre, ¿para qué se va a meter en esto? Si esto es un horror, estos papeles llenos de polvo, qué asco. El tío se empeña, se mete y lo que se encuentra es con la revelación absolutamente fantástica de que su padre, héroe de la resistencia, había sido en realidad un agente de la policía política del régimen durante media vida. Y que había denunciado a todos sus amigos, a su familia, incluido al propio Peter. Él tiene las narices de publicar eso y de publicar el libro en 2 tipografías bien diferenciadas, una en tipografía normal y otra en rojo, en las cuales va poniendo página a página las notas de denuncia de su padre en los archivos policiales y el análisis que él va haciendo de eso. Un libro escalofriante. Bueno, en España no se podrá hacer nunca una cosa de ese tipo, sencillamente porque, insisto, hubo 2 personajes llamados Santiago Carrillo y Martín Villa que negociaron que los archivos de los personajes de la transición fuesen destruidos. Memoria histórica, democrática. En fin, destrucción documental, porque, vamos a ver, pero los es que historiadores... sobre esa destrucción, no, pero es que además, fíjate, tú puedes incluso decir... Se impone la destrucción. Imagínate, no lo sé, digo, te pongo un ejercicio. Ha habido un país que ha vivido una guerra civil escalofriante, las cenizas están aún ahí, entiérrese. Pero es que aquí estamos viendo otra cosa. Y ahora rehágase la historia y cuéntese. Es que es lo mismo. Cuando tú entierras los materiales documentales, tú creas las condiciones para reinventarlo todo.
Tú lo que puedes hacer, porque materiales documentales delicadísimos, es fijar plazos razonables para la apertura de esos archivos. Yo recuerdo perfectamente, no te podría decir ahora exactamente el año, pero fue ya a final del siglo XX, cuando venció el periodo de clasificación de los papeles de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Hasta ese momento la historia de la Segunda Guerra Mundial en Francia había sido una especie de epopeya, la polémica que hubo cuando se revisó la historia de la, de la resistencia. De pronto cuando acaba el plazo de confidencialidad de los papeles y se abren los archivos, entonces empiezan los historiadores en serio a ver qué es lo que había pasado. Todo lo que se había publicado hasta ese momento deja de tener el más mínimo valor. Era todo invención legendaria. Yo no solo no tengo nada en contra, me parece muy bien que los archivos tengan un periodo de cierre. Sobre todo porque puede haber materiales delicadísimos y que creen problemas muy graves. Pero pasado el tiempo que se considere conveniente, sean 20 años, sean 30, sean 40, sean 70, me da exactamente igual, eso se puede negociar. Pero naturalmente que los historiadores del futuro tienen que poder disponer de los materiales que permitan establecer cuál fue la historia real, no la leyenda, no la mitología, no el cuento. Gabriel, nos hemos comido con patatas el tiempo, pero yo quiero que hables de, por lo menos, que vendas la mercancía. No pasa nada, hay que vender la mercancía. No solo este Eclipse del Padre, que yo creo que le hemos dedicado todo este tiempo, sino los dos últimos libros, es que te ha dado ahora, bueno, no ahora, eres grafómano. Uno escribe sus memorias casi para retirarse y tú escribes tus memorias y luego sigues escribiendo libros, con lo cual anulas tus propias memorias. Pero quiero decir que es que hace nada has publicado tus memorias tituladas En Tierra de Nadie y también has publicado un elogio de la filosofía que evidentemente va a ver la gente que está todo muy relacionado. Tus libros están imbricados, son un cesto de cerezas. En Tierra de Nadie y el elogio de la filosofía son las dos ventanas de un díptico, claramente. En Tierra de Nadie trata de recomponer los recuerdos de un náufrago, de algún modo, que desde el 50, cuando nació, hasta el momento de la publicación del libro hace 2 años, ha ido recorriendo una multitud de mundos, porque esa es la realidad. Un hombre a lo largo de su vida va recorriendo muchos mundos que se solapan unos con otros y que trata de establecer fogonazos de lo que se ha atravesado en su camino a lo largo de esos 70 y tantos años. El elogio de la filosofía es el intento de hacer lo mismo, pero en el ámbito teórico, en el ámbito conceptual. ¿Qué es lo que hemos tratado, qué es lo que nos ha dado a aprender nuestra vida a través de los libros? ¿Qué es lo que en esos libros ha sido más mi vida que cualquier elemento de mi vida misma? ¿En qué medida la vida y la biblioteca se han entrelazado, se han barajado en mi vida en concreto y en nuestras vidas en general, hasta tal punto de que llega un momento en el que hay cosas que no sabes perfectamente delimitar, en las que no sabes perfectamente delimitar qué es lo vivido y qué es lo leído? Esos dos libros, que yo creo que deben ser leídos en paralelo, son eso: los recuerdos de una vida y la recomposición de un pensamiento. Gracias por todo, Gabriel. Gracias a ti, Mario.